Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque sabemos que si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de 14 a 16, de lunes a viernes, de enero a diciembre, aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecer un pacto de imaginación. Eve Bonafini decía que cuando lo pensamos un poco, la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Así que nosotros pensamos que a esta hora un programa puede aventurarse a imaginarse como un viaje. Nos subimos a esa aventura, iniciamos un viaje, creemos que tenemos este avión, un Mirage. Pero para eso necesitamos de la buena voluntad de las y los oyentes. Si los oyentes se imaginan el viaje con nosotros, el viaje tendrá sentido. Y al afirmar que precisamos viajar para hacer un programa, o que un programa pueda convertirse en un viaje, y no en un programa de viajes, sino en un viaje, es porque la intoxicación que produce la agenda del poder en la mente de los ciudadanos nos tiene hasta la coronilla. Hay muchos mundos en el mundo y hay muchas agendas posibles como para caer en la trampa de estar discutiendo siempre la agenda que el poder nos plantea frente a las narices. Y a veces hasta para contraatacar a la agenda es preciso pisar esos terrenos. Nosotros creemos que podemos construir con la imaginación otras realidades. Así que en el país de los perpetuos ajustes, si ustedes están de acuerdo y ajustan sus cinturones de seguridad con nosotros, damos por iniciada la experiencia de esta tarde. Marina Glesser, muy buena tarde de miércoles, aunque parezca una contradicción en los términos. Buenas tardes para vos, Carlos, para la audiencia, para la gente que está conectada en el YouTube y también para los que están en sintonía con la M530. Venía hacia la radio hace un rato por el centro de la ciudad de Buenos Aires y veía el intensísimo despliegue de múltiples efectivos de seguridad en la zona de Congreso, ya que hoy, como todos los miércoles desde que gobierna Javier Milei, hay una marcha de protesta de jubilados. No huele bien la situación. Bueno, hay un planeamiento de la ministra de Seguridad, ¿no?, que viene achacando a jubilados y jubiladas que protestan en su legítimo derecho de manifestarse, porque una jubilación mínima es un poco más de 300.000 pesos, lo que no abarca ni un cuarto de una canasta básica, pero además insiste y profundiza esto de enfrentar argentinos contra argentinos. No hay ningún superávit fiscal, está claramente que se están llevando los recursos y están saqueando a la Argentina, pero lo que dice ahora es que hay grupos anarquistas de casi terroristas infiltrados o con muchas intenciones de estar hoy en la manifestación, y que entonces justificaba previamente reforzar el despliegue de seguridad, que también tiene un costo oneroso. Imagínate lo que es todo ese despliegue de represión, pero bueno, nosotros ya sabemos que este binomio que son Toto Caputo y Patricia Bullrich no cierra sin represión y la Argentina como un reguero en definitiva de sangre. Ellos insisten en achicar el Estado. Hoy no sé si viste que descendieron de secretaría a subsecretaría a la Secretaría de Derechos Humanos. También hicieron recortes en cultura. El Instituto de Formación Juan Domingo Perón y también el Instituto Nacional del Teatro sufre recortes en el día de la fecha. Y también, bueno, energía, quitan los subsidios. Estaban todos festejando porque quitan los subsidios en Puerto Madero, en zonas más pudientes y countries, pero en definitiva lo que están haciendo, más que un superajuste, es un achicamiento del Estado, igual que lo hizo Martínez de Oz, porque es una miseria planificada la que intencionan, y después decir que tenemos un Hamas, un grupo terrorista, capaz como hicieron en Irak, ¿no? Armas nucleares escondidas abajo de tu cama, Polimeni, claro. y no van a rastrear y poder destruir todo en búsqueda de algo que es un enemigo invisible, inexistente, y que en realidad se llama mercado y cercena las libertades de todos y de todas. Voten como voten, piensen como piensen. La parte
Bart Stussenegger del plan de gobierno de Javier Milei, ¿no? El achicamiento del Estado hasta lo indecible y el sueño que repite en las entrevistas amañadas que suele conceder respecto a que dentro de 30 años Argentina va a ser una potencia. ¿Quién sobrevivirá? Mientras no tenés un salario digno, mientras no tenés más derecho a huelga, porque eso es otra cosa que pasó hoy también, el cercenamiento por decreto al derecho a huelga, a que ya no está injerencia y ya no es ingerente el Estado Nacionales paritarias provinciales, o sea que los docentes ya no están más fragmentado aún y secularizado todo lo que es el sindicato de los docentes. Y también hoy, esto hay que decirlo, y mañana van a estar también los docentes universitarios reclamando por una suba de salario, porque realmente, además de precarizado el trabajo, se está destruyendo la universidad pública, que tenía como condición que fuese gratuita, que fuese laica y que fuese de calidad. Cuando esta era termine, va a empezar un proceso de recuperación. No sabemos cuándo va a terminar esta era, de los valores con que la sociedad argentina construyó su democracia. Pero la verdad es que va a costar un montón, y en el medio se va a quedar la vida y el ánimo de muchísima gente. Nosotros, respecto al futuro, somos optimistas, pero este presente es un presente devastador de muchas de las conciencias de nuestra sociedad, y en que la representación política parece por momentos alejarse de la altura que se necesita. Nosotros empezamos el programa ahora que el éxito mundial de la adaptación a una serie de Netflix de la historia del Eternauta, gestada por dos maestros de la historieta en la Argentina, tiene al asunto en primer plano por recordar a uno de los grandes de esa cultura. Un día como hoy, el 21 de mayo de 2014, el argentino Quino ganó el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en España, convirtiéndose en el primer dibujante de la historia en recibirlo. Por primera vez, alguien que perteneció al lenguaje, al mundo, yo diría, de la literatura ilustrada o de la ilustración literaria, tenía el máximo galardón de la cultura española por la propia España concedido a partir de una obra que se inicia con Mafalda, con uno de los personajes icónicos de la historia del cómic, de la historieta, del dibujo en la Argentina. El día que ganó, o sea, un día como hoy, el 21 de mayo de 2014, el premio, esto decía el mendocino Joaquín Lavado, más conocido como Quino. Primero con mucha sorpresa, porque no me lo esperaban, y siempre a uno cuando en estas ocasiones alguien le dice, mirá, te van a mencionar para tal cosa o tal otra. Esta vez nadie me había dicho nada, así que cuando vino Adricia a decírmelo esta mañana me quedé así, pero bueno, recién me estoy reponiendo, honrado y muy contento. Porque los que lo han recibido anteriormente es toda gente muy prestigiosa, así que voy a estar muy ancho de mí mismo ahora. Quino, que era hijo de inmigrantes españoles en la Argentina, tuvo la ventaja de que logró ser profeta en su tierra y en su tiempo. Es archiconocida la historia de Mafalda. Esta canción de Joaquín Sabina se llama De Dieguitos y Mafaldas, pensando que tal vez Maradona y la hija dibujada de Quino sean una síntesis de lo mejor de la argentinidad. Le pidieron un personaje para una publicidad de electrodomésticos. No funcionó demasiado esa idea, pero los cuadritos habitados por niños de Quino, inspirado en la zona del barrio de San Telmo, donde vivía, en la calle Chile, casi Balcarce, en la capital federal, mendocino, que había venido a buscar su suerte laboral en Buenos Aires, en una era en que muchas cosas estaban en discusión, en los años 60, muchos jóvenes sentían que podían tomar los cielos por asalto, en la era de la Beatlemanía, de la psicodelia, de la minifalda, en la era de las rebeliones estudiantiles y juveniles, el espíritu contestatario de Mafalda y el mundo de chicos que representaban a los adultos empezó a pegar fuerte en la Argentina, publicado en revistas y luego en diarios, y a partir de eso en el mundo. En España, en Italia, en Colombia, en México, en Cuba,
en la lengua castellana y luego en todos los idiomas del mundo, llegando hasta el chino y el japonés. Mafalda dio la vuelta al universo como una superheroína surgida de la dinámica creativa de la sociedad argentina. De hecho, si hiciéramos una encuesta fácil sobre las mujeres más importantes de la historia, ahí junto a Evita, ahí junto a Eve Bonafini, ahí junto a Cristina Fernández de Kirchner, figuraría Mafalda. Solo que Mafalda solo existió en la lógica de Quino y por un pedacito así de años. Es más, el propio Quino, cuando terminó la era de Mafalda, estaba cansado de hablar de Mafalda, que era un personaje creado durante una dictadura oscurantista, la dictadura 66-73, con el Opus Dei como inspiración, con las políticas neoliberales que en aquel caso tenían a Álvaro Alzogaray como el máximo exponente, con la represión fuerte en las calles. Y entonces cuando Mafalda no quería tomar la sopa, por ejemplo, eso era una operación metafórica sobre los argentinos que no querían convivir con la dictadura. Pero de alguna manera ese espíritu contestatario de una chica que crecía en una casa de gente bastante común coincidía con el espíritu juvenil de la época, con las críticas al mundo como estaba y con las preguntas sobre lo inmundo de ese mundo. El humorista Tute, uno de los grandes de esta era, un heredero de aquella época, Feliz cumpleaños, Tute. entrevista a Quino en un programa de televisión. Le va a preguntar sobre el humor, el dibujo y sobre su estilo. Para Tute y esa generación, Quino, Fontana Rosa, Caloi, son algo así como los Beatles de la historia. Habría que agregar ahí a Cristóbal Reynoso. Cualquiera puede armar ese mapa, pero si hay superestrellas del cómic, de la historieta, del dibujo y de la publicación en la Argentina es porque existieron antes estos artistas totémicos. ¿Para qué sirve el humor? ¿Para qué sirve el humor? Es una gran pregunta. Sirve para poner en evidencia las cosas absurdas que hacemos los seres humanos. ¿Y cuál es el humor que más te gusta? Porque estoy pensando en tu producción y hay de todo, es decir, está ese humor de la crítica social, política. Claro, sí, a mí hacer humor sin que tenga un sentido crítico, político, no te satisface, no te llena, digamos, no me nace, digamos. ¿Qué es un buen dibujo? ¿Qué tiene que tener el dibujo para ser bueno? Y por lo general uno que te revele cosas que no te habías dado cuenta antes. No definir tu estilo, sino pensar cómo lo construiste, de qué manera se fue consolidando un estilo personal. ¿Qué dirías? Creo que es un poco como la firma, que uno no se da cuenta cómo la hizo. Llega un momento en que te sale así y bueno. Se va dando, naturalmente. Yo me enteré mucho tiempo después de haber leído ya varias veces los 10 tomitos de Mafalda, que la sopa era una metáfora, y que era una metáfora de la dictadura. Sí. Lo que no quería Mafalda era dictadura, ¿no? Claro. Sí, nada que te impongan obligatoriamente, claro. Y esas eran las preocupaciones de aquellos años, ¿no? Mediados de la década del 60, que se empezó a publicar Mafalda. Bueno, yo viví aterrado por la idea de que tenía que hacer servicio militar hasta que lo hice, ¿no? Después me aterró más. Quino había nacido en 1932, vivió 88 años, murió en septiembre de 2020, es decir, tuvo una existencia prolongada y estuvo retirado buena parte del final de su vida. Retirado, callado, distante de los homenajes, hosco, era un entrevistado difícil, primero por tímido, y después porque era cáustico. Tenía sus fijaciones en política, sus ideas sobre la democracia y sus límites, sus fobias con los autoritarismos, y básicamente todo lo que había querido decir ya lo había dicho, no solo en Mafalda, sino en una producción mucho más vasta, de humor filosófico, o de filosofía humorística, de literatura dibujada, o de dibujos literarios.
Y ahí la visión cáustica de Quino sobre el mundo, la existencia, el capitalismo, las relaciones humanas, es tan evidente que solo conviene inclinarse ante su talento para expresar cosas que una vez dichas parecen surgir de un ADN colectivo, pero que la verdad eran sus descubrimientos con la lupa de mirar la gente y las sociedades. Este es el español Fernando Lobo, la canción del dibujante. Cuando le entregan el Príncipe de Asturias, quiero decir el mismo premio que ganó Paul Auster o que ganó Woody Allen, entre otras luminarias del mundo, el tímido de Quino, premiado por la España de sus padres siempre en Mendoza, los Lavado, extrañaron España, dice el 25 de octubre de 2014. Por la creación del universo de Mafalda, con el que alcanzó fama internacional, por haber combinado con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento, y porque su obra conlleva un enorme valor educativo que trasciende cualquier geografía, edad y condición social, el jurado ha concedido el galardón al dibujante Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino. Quino recibió, estamos compartiendo las imágenes en streaming, en silla de ruedas, este premio, en medio de los aplausos de la realeza española. Nadie más distante del sistema de las realezas que el propio Quino, que tenía en rigor un espíritu de democrático anarquista incurable. Y cuando lo vemos ahí delante de un auditorio gigantesco llorando, mientras la realeza y el público lo aplaude a rabiar, nos damos cuenta de hasta dónde llegó. Él pensaba que un poco de su prestigio internacional se debió a la publicación en Italia de Mafalda, porque Italia sintonizó con un espíritu y con una época en que el estudio de los cómics y su influencia sobre la cultura de masas era recurrente, y Umberto Eco, que tenía un montón de teorías al respecto, utilizó a Mafalda como un personaje principal. Hay que pensarlo, ¿no? Desde Sudamérica, desde Argentina, un mendocino que se ganaba la vida dibujando, crea un personaje que adquiere ribetes monumentales con el paso del tiempo, hasta hoy mismo, que recibe homenajes permanentemente, pero que inspira al semiólogo más importante de Europa a pensar desde ahí el mundo, el poder de la influencia de los dibujos argentinos. Esto es una entrevista que concede a Euronews en español Quino tras haber recibido el premio. Es el primer humorista gráfico que recibe este galardón. Pero no será el último. ¿Cree usted que los profesionales del humor gráfico en general en el mundo están lo suficientemente reconocidos? Yo creo que sí, creo que a partir de que Umberto Eco le dio una cierta categoría a esta especie de literatura dibujada, la cosa mejoró mucho para nosotros. ¿Tiene usted alguna idea de a dónde vamos a ir a parar? Bueno, está en una transición tecnológica que no sabemos nadie cómo va a terminar, ¿no? Es lo que pasa con el libro electrónico también, que todavía se tenía el miedo de que el libro electrónico arrasara con la edición en papel y no ha sido así. Así que es difícil un diagnóstico preciso. ¿Sus viñetas tendrían hoy iPad, tableta, Twitter? Y al principio de esta nueva era empecé a hacer algunas cosas tomándole el pelo a toda esta tecnología, usando los términos, casi todos en lengua inglesa, claro, y que la gente los dice sin saber muchas veces qué quiere decir. Pero bueno, yo creo que la tecnología va a cambiar las relaciones humanas, ya las ha cambiado bastante, ¿no? Pero con una desventaja un poco curiosa, y es que la gente está muy comunicada con miles de personas y no tiene amigos con quien conversar. Eso es muy curioso. Jorge Drexler en su tema Tinta y Tiempo. Quino fue completamente universal, como está claro, pero es un producto absolutamente auténtico de la cultura argentina.
Tal vez porque habló de su aldea es que se convirtió en universal. Y en su aldea el palito de agollar ideologías, el bastón del vigilante. Los personajes que cuestionaron y cuestionan el orden establecido. El desprecio por los autoritarismos. El amor por la delicadeza y la ternura son más que evidentes. Aquellos que dicen, están mezclando la política con la cultura, están politizando la cultura, no tienen la menor idea. Todo dibujo es político. Toda cultura es política. Es más, podríamos decir que la política es una hija de la cultura. La cultura viene del cultivo, de cultivar. Y a Aquino, que tanto le gustaba el buen vino de su provincia, de Mendoza, le cabe la idea del cultor, el que cultivó y después pudo cosechar. Cuando uno anda por los circuitos turísticos de la gran ciudad de Buenos Aires, por el barrio de San Telmo, por las ferias ambulantes, cuando uno anda por La Boca, ese monumento al color típico argentino, para los turistas, y es lo que los turistas buscan, la iconografía argentina se reduce a algunos asuntos. Eva Perón, el peronismo, en La Boca, los colores del club Ceneice, Mafalda, Diego Maradona, Messi, el fútbol, el tango. Y no mucho más. Ocurre que de todo eso, Mafalda es un personaje ficcional. Mafalda no existió más que en nuestras imaginaciones y en sus representaciones. Así que, vinculando lo que está pasando hoy con el éxito del Eternauta y la creación cultural argentina, la creación cultural dibujada, tanto tiempo despreciada por la alta cultura, tan poco enseñada durante tanto tiempo en las cátedras, un homenaje a un superhéroe de todos los tiempos, que aquí no es la heroína ni su mundo, sino el papá de la heroína y su mundo. Alguna vez con Miguel Rep, otro de los grandes humoristas que empalma el siglo pasado con este siglo, en radio coqueteamos con la idea de pensar qué hubiera pasado si estos personajes hubieran crecido en la Argentina. Cuando Quino se enteró, respondió: Mafalda hubiera sido una desaparecida durante la dictadura. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:31 Marina Glesser le pregunto más adelante en el programa. Bueno, primero vuelvo a saludar a Tute, que cumple años, y después te digo que vamos a estar conversando con Federico Buso por la curva del tiempo de Martina Cabanas Colel, con Federico Buso y Ángela Zanota, mañana jueves a las 20:30, por única vez, y domingos 17 horas en el Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Es una comedia andina, un triángulo improbable de soledad, amor y redención en un pasaje donde lo mágico y lo cotidiano se confunden. Vamos a estar hablando con Federico Buso acerca de la curva del tiempo en esta tarde de miércoles. Es teatro, es en el Callejón, en el Espacio Callejón, y se las recomiendo. Bien, más adelante en el programa, en un ratito, tendremos con nosotros acá al compositor, pianista, productor, arreglador Leo Caruso, que mañana, 24 de mayo, a las 21, en Pista Urbana, va a presentar el espectáculo llamado Blues, Piano y otras magias, que además va a ser con entrada con colaboración del público, un espectáculo a la gorra en un lugar, Pista Urbana,
por demás interesante. Dije mañana, el 24 de mayo, a mi criterio de sábado, si el 25 hacemos La Patria no se vende. El sábado por la noche, blues, piano y otras magias. Entre otras cosas, va a venir con el piano Leo Caruso aquí al estudio. Fue uno de los primeros músicos que trabajó en un concepto integral con El Eternauta, un homenaje musical al Eternauta. Entre sus otros trabajos se destacan un documental sobre las madres de Plaza de Mayo, Todos son mis hijos, dentro de una variedad de labores que muchas veces lo han llevado a ser una referencia en la música de cine. En la Argentina lo tendremos un ratito aquí con nosotros, pero ahora en las calles de la ciudad de Buenos Aires, donde los jubilados van a protestar y hay un gran operativo policial, Martín Suárez en el móvil 1 de la radio AM 530. Martín, buenas tardes, ¿cómo va? Carlos, Marina, muy buenas tardes. Con mucho frío aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hasta hace 20, 30 minutos estuvimos ahí cubriendo la jornada en el Congreso Nacional del no quórum que dio el oficialismo para debatir precisamente proyectos importantísimos para todos nuestros jubilados y jubiladas, y también el tema de las inundaciones. Fuertísimo operativo policial. Te quedaste corto, Carlos. Estaban todas las fuerzas policiales, incluso mayor cantidad de policía de aquí de la ciudad de Buenos Aires, cosa nunca antes vista. Ahora después nos vamos a pegar otra vueltita, pero ahora estamos en el Hospital Garrahan, porque también la están pasando mal los miles y miles de médicos residentes que trabajan a diario en este nosocomio, combate de los pozos al 1800, en el barrio de Parque Patricios, porque se cumplen las primeras 24 horas de paro de un total de 72 horas que están metiendo aquí los trabajadores residentes, porque tienen salarios de hambre, porque no tienen condiciones dignas de laburo, porque llevan adelante una tarea imprescindible. Son más del 60% del personal médico que tienen todos los residentes en cada uno de los nosocomios, incluso sobre todo aquí en el Hospital Garrahan, y son los que están manteniendo la guardia firme, ¿no?, ante todos los pacientes menores de edad, niños, niñas, adolescentes que llegan para atenderse por diferentes problemáticas de salud. Los médicos residentes en este hospital están ganando un salario de hambre, no llega a 790.000 pesos por mes, trabajando obviamente con muchas horas de guardia. Están diciendo de que trabajan alrededor de 6 días por mes de 24 horas consecutivas, 8 horas días de laborales, bueno, un montón de situaciones que aquejan a lo que es estos salarios de hambre que están denunciando los médicos residentes. Hablamos con Manuel, que es también uno de los médicos residentes de aquí del Hospital Garrahan. Detalló la cantidad de horas que trabajan por semana y el salario que perciben cada mes. Lo escuchamos. Acá trabajamos en la guardia externa, cuidamos y tratamos pacientes en salas de cuidados intermedios, hasta en terapia intensiva y en las salas de neonatología. Actualmente estamos cobrando 778.000 pesos para residente que ingresa y alrededor de los 900.000 pesos para el residente de cuarto año. Tenemos cargas horarias extenuantes con guardias de 24 horas. Trabajamos alrededor de 60 horas semanales, que con este sueldo nos hace difícil poder vivir. Muchos de nuestros compañeros tienen que salir, además de trabajar 60 horas semanales que hacemos en el hospital, tienen que salir a trabajar afuera para poder hacerse a unos que otros pesos como para poder pagar el alquiler. La realidad es que lo único que exigimos ahora es que nos paguen lo que nos corresponde, que nos paguen lo que vale nuestro trabajo. Sabemos que el hospital no funciona sin nosotros y que somos una parte clave para su funcionamiento. Y es verdad, 72 horas de paro consecutivo sin médicos de guardia, que son los residentes. Está prácticamente paralizado el Hospital Garrahan, que están ganando salarios de hambre, 797.000 pesos, con más los descuentos, obviamente aportes jubilatorios y todo lo que eso conlleva, para un médico que ingresa recién hoy a trabajar. Esto representa, Carlos, apenas un 2% más de lo cobrado en diciembre del año 2024. Salarios precarizados, salarios paralizados, salarios que están congelados aquí en los médicos residentes, que están llevando adelante una jornada de lucha por más de 72 horas. Bien, quien quiera darse una vueltita por la condición humana, le recomiendo que vaya al Garrahan, que vaya a una visita al Garrahan, que se dé una vueltita por ahí. El que tenga dudas existenciales, por ejemplo, el que no le encuentre sentido a la vida, dése una vuelta por el Hospital Garrahan, donde los médicos luchan por la salud y muchas veces por la vida de los niños, y si quieren después hablamos sobre el sentido de la vida. Gracias, Martín.
A vos, Carlos, hasta luego. Martín Suárez en el móvil 1 de la AM530. En un ratito aquí con nosotros Leo Caruso, repito, va a presentar el sábado 24 de mayo su espectáculo Blues, Piano y otras magias. Como dije, sábado 24 de mayo, eso sí, con el domingo 25 de mayo. El domingo 25 de mayo quedan pedacitos así de entradas, muy poquititas, ¿eh? Haremos una nueva función del espectáculo La Patria no se vende. Para los que no quieran ir a comer locro y ver el espectáculo a partir de las 13 en el Club Social Luzuriaga de Barracas, les anticipo, tendremos muchas otras funciones por delante. La primera inmediatamente posterior a esta, del 25 de mayo, será el 7 de junio, el Día del Periodista, sábado, en el centro de la capital federal. Pero eso lo anunciaremos la semana que viene. Daremos todas las precisiones. Será cerquita de la radio, en la avenida Entre Ríos, en el Pulqui, pero después damos más detalles. Por ahora, domingo 25 de mayo a las 13, entradas poquititas que quedan en venta en alternativateatral.com, Café Social Luzuriaga, con locro patrio. Locro comprobadamente patrio, por otra parte. Ahí toca ahora nuestro amigo Ariel Prat. Y nosotros haremos nuestro espectáculo con pantalla gigante, música en vivo y locro con picante. El que no quiera picante no le pone, y el que no quiera locro puede pedir otra comida. Pero es una idea más o menos global. Mientras los muñecos quieren vender la patria, creemos que es momento de que entre todos los que no estamos con los muñecos, la defendamos en serio. Así que los esperamos, y si no, los esperamos el 7 de junio, y si no, estaremos todo el año en un circuito dándole vueltas a la idea. Auspician La Tarde con Carlos Polmeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman entradas por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Roberto Caballero en la mañana de la radio. Escándalos. En este caso hay uno que es en el PAMI, donde denuncian corrupción y coimas. Esto en realidad es una denuncia que tiene algo muy destacable, y creo que es una gran noticia, porque la lleva adelante una exfuncionaria del PAMI, se llama Viviana Aguirre. Yo estoy denunciando la corrupción que hay dentro de PAMI, entonces... Un verdadero escándalo, sí. Sí, y yo voy a hacer cargo de la libertad. Este es el gobierno más corrupto de la historia, lo sigo sosteniendo. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Entramos en el territorio de Leo Caruso, nuestro invitado de hoy aquí en el piso. El sábado 24 de mayo, el sábado por venir, en Pista Urbana, Chacabuco 874, presenta su espectáculo Blues, Piano y otras magias. Esta versión de Gente Sin Swing de Fito Páez corresponde a su disco Colores Primarios. Caruso está por publicar otro disco que se llama Negro, pero en otro idioma, se llama Noir. Y podríamos decir que es un experto en la música negra. O más o menos así, señor Caruso. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo va? Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. ¿Vamos a tener que abrirle más el micrófono o se va a tener que acercar fuerte, un poco más? O tengo que hablar más fuerte yo también, no sé. Sí. No, bueno, es una combinación. O un poco más cerca. Noir es negro. Noir, sí. ¿Tu expertise en la música negra? Digamos, o trato de aprender en realidad, porque la música negra es particularidad
de los afro en general, y uno trata de aprender. Pero vas a tocar con mucho respeto se trata de aprender. Vas a tocar temas de Ray Charles, por ejemplo. Sí, señor. Vas a tocar blues, por ejemplo. Señor. ¿De qué color estás vestido? ¿Y de qué color estoy vestido? De negro, sí, ahí sí me completamente negro. Y para los que escuchan la radio, con una remera... Ahora estoy con una remera gris de los Beatles, que son también unos chicos que yo digo eran café con leche. Igual, sí, la influencia la tenían por completo. Sin Ray Charles no hubiesen existido los Beatles. No. Sin Ray Charles no existía Paul McCartney. Así de claro, ¿no? En realidad, sin Ray Charles o sin Little Richard. El propio Paul McCartney decía eso. Sí. Seguramente discos escuchados en los años 40 tardíos y 50 en Liverpool, cruzando el océano por la noche, más o menos así. Cuando vos empezaste como pianista, tocaste en un espectáculo de Mariquena Monti dedicado a Chico Buarque. Sí. ¿Es posible que sin Chico Buarque tampoco existiera una parte de la música del futuro? Es muy probable. Aparte, bueno, las composiciones increíbles. No me acuerdo mucho de la construcción en ese espectáculo. Mucho. Era de la versión del tema Construcción. La versión del tema de la construcción. Que tiene ya más de medio siglo de vida, ¿no? Sí. Una obra maestra. Y sigue teniendo vigencia. Tal vez la obra maestra de la historia de la música brasileña, ¿no? Para darles algunos datos, dijiste una cosa muy cariñosa cuando anunciaste en tus redes sociales la visita al programa sobre la radio de Madres de Plaza de Mayo. Sí. Bueno, qué sé yo, para mí son una parte inseparable de mi vida. Ya de por sí tuve la suerte de poder abrir y cerrar el documental sobre madres que se llama Todos son mis hijos, con una composición propia, que bueno, forma parte de algo de lo que se está hablando mucho ahora, que es del Eternauta, de un proyecto de disco que tengo hace años guardado, donde el tema principal es el que se usó para la apertura del documental. Bien, mira cómo combinan todos los asuntos, ¿no? Sí, señor. Justo que hoy abrí este programa también. Sí, hablando un poco de la historia de la ilustración en la Argentina a través de Kino. ¿Cómo es la historia tuya con el Eternauta? ¿Ya hiciste? Claro, yo hice, en realidad el tema es así, bueno, leerlo como muchos lo leí a los 11 años, claro. Imposible separarme de ese libro, lo leí en unas paperas tardías a los 11 años, aburridísimo, unas paperas, estaba con la cara así, muchísima fiebre y bueno, nada, lo leí casi en una noche, me voló la cabeza y bueno, ahí yo, desde ese momento, yo ya tocaba un poco el piano, pero no me imaginaba que iba a hacer música al respecto de eso, pero se me empezaron a despertar miles de ideas, me dieron muchas ganas de hacer cosas, y en la adolescencia empecé a querer escribir una música alrededor de eso. Y acá estamos escuchando una parte, ¿no? Y se dio un momento que se planeaban los homenajes a 20 años de la desaparición de Héctor Oesterheld y 40 de la publicación del Eternauta en septiembre de 1997. Entonces mandé en ese momento un fax a lo que era hoy, lo que es hoy la legislatura, un fax para bueno, diciendo que tenía unas ideas para una banda de sonido para leer el libro. Entonces a partir de eso, bueno, me llamaron, formé parte de la comisión de homenaje a Héctor Oesterheld. Bueno, conocí a Elsa Sánchez de Oesterheld, que fue una emoción enorme. Tuve el honor que esto, bueno, lo tengo que decir, me dio la mano, me dijo, me emocioné, es lo que Héctor hubiera querido. Al escuchar esta composición. Y a mí se me temblaban las piernas, y bueno, nada, lo conocí a Solano, conocí a un montón de gente de la historieta. Yo siempre fui muy comiquero, leía muchísimas historietas. Le mandamos un saludo especial a la familia de Solano López, a su hija, que se puso en contacto con nosotros el otro día para contarnos algunas historias. Totalmente. Después yo la conocí a Marina López en el homenaje a su papá, cuando volvió a sonar este trabajo. Bueno, entre los actos que se hicieron fue la inauguración de una plazoleta en Costanera Sur, y ese laburo volvió a sonar cuando partió Solano, en el homenaje que se hizo en la misma plazoleta donde se puso una placa en honor a él.
Bien, una historia grande porque ya son casi 30 años de ese comienzo. Claro. Y ahora quisieras grabar la obra. Me encantaría ver si le puedo dar forma. Bueno, va a haber que pasar por bastantes procesos, pero me encantaría darle forma dentro de un tiempo, si fuera posible. No es tan fácil eso. No, para nada. Es un disco caro ya de por sí. Porque imaginaste una obra grande. Y sí, hay mucho músico, es una obra grande y bueno, y además hay muchos permisos, muchas cuestiones legales por ver, pero bueno, que eso habrá que trabajar. No ha sido un tema menor en la historia de la obra, el asunto de los permisos, los derechos, los dineros, las rencillas, las historias. Por eso tardó tanto en nacerse la serie, que por otro lado es espectacular. Juan Sasturain además ha publicado la información de que la serie pudo hacerse cuando una edición muy lujosa en Estados Unidos en inglés del Eternauta le llegó a los productores de Nexus, que a partir de la publicación en inglés reciente, eso dice el crítico del New York Times también, ¿no? Un fetichismo de los estadounidenses que consumen cómics al encontrarse recién ahora con una edición nueva del Eternauta, pero en inglés, que terminó originando el proyecto que ha explotado, tiene más de 11 millones de visualizaciones en el mundo. Es un laburo extraordinario, está súper bien hecha. ¿No vinieron a por vos y tu música? No, lo intenté, pero no lo conseguí en este caso, pero bueno, está bien. O sea, creo que tiene que ver con las condiciones incluso de la plataforma. Ahí se manejan otras. Bien, en Colores Primarios de tu disco, entre otros, participa Claudio Gavis, algunas de cuyas canciones con el trío Manal están. Maravillosos los momentos que está Manal en la serie. En realidad la selección musical, ¿no? Es muy llamativa. Son un montón de decisiones arriesgadas, en general música de los 70, ¿no? Muy original, muy piola girando aparte alrededor de esto de que lo viejo funciona, ¿no? Eso me pareció extraordinario. Sí. Me pareció extraordinario. La revista digital Panamá acaba de publicar un homenaje muy grande que el resto de la comunicación ha obviado a Pichuco Troilo. Acaban de cumplirse 50 años de la muerte de Pichuco Troilo, y si hay una novedad que uno pueda buscar, Google Troilo Noticias, es que demolieron hace 2 semanas la casa en que nació Troilo, en la calle Cabrera, en Palermo Viejo. La demolieron, estaba protegida por la legislatura de la ciudad y la demolieron. Vaya forma de homenajear la ciudad de Buenos Aires, con el macrismo gobernando, el espíritu del bandoneón mayor de la Argentina, de Pichuco Troilo. Pero a lo mejor son detalles, y más importante es hablar de Troilo, y una de las notas se llama Lo viejo funciona. Es decir, Troilo funciona, lo viejo funciona, el tango funciona, esa música funciona. El tango, vos tocás a Aníbal Troilo en tu espectáculo. Sí, incluso parte de Noir, uno de los temas de Noir es Garúa. Podríamos pensar, ¿no? De Cadícamo y Troilo. Sí. Troilo tenía la música lista, lo encontró en un cabaret en la calle Maipú, a Cadícamo. En el famoso Tibidabo. En el Tibidabo le dijo, mira, tengo esta música, Cadícamo salió, llovía, volvió, ¿te gusta esto? Y así se gestó una obra maestra. ¿Podés relacionar, ya que trajiste tu piano, gracias por eso, el blues y el tango? Sí, a ver, te muestro cachito de lo que hago en Garúa. Porque además nos pasaron otras cosas, ¿no? Entonces se me coló Flash and the Pan. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa acentúa con sus púas en mi corazón. Esta noche tan fría, tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo. Y por más
que quiero odiarla, desecharla, olvidarla. La recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, ay, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío. Hasta el botón cepiento de la esquina, sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte. Gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados, y humillando este tormento todavía pasa el viento. Por la acera va este corazón transido con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Bravo, bravo. Si hasta Buenísimo. El cielo se ha puesto a llorar. En el policial negro que debería filmarse, en un policial negro con un personaje de Juan Sasturain que arranca en un piringundín de la calle 25 de Mayo. Buena palabra, Piringundín. En el bajo de la ciudad de Buenos Aires, donde alguna vez iban los marineros. Sí, sí. En mi versión de ese policial negro, la acción empieza con un pianista como Leo a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, borracho. ¿Por qué te crees que le puse Noir? Noir, ¿no? Por eso. Borracho tocando eso para 20 parroquianos que se conmueven y lloran, ¿no? Sí. Y mientras tanto llueve afuera y hay un poco de niebla porque es invierno en la ciudad de Buenos Aires. Toda esa imaginería, además del film Noir, me vino a la cabeza para este disco nuevo, por eso está este tema. Y además por la proyección de la época sobre el futuro, ¿no? O sea, como la época de los 30, o sea, de la depresión hacia los 40, las cosas que simboliza el film noir durante la Segunda Guerra Mundial y la crisis económica y demás. Yo siento que es una proyección tremenda hacia el futuro, a lo que está pasando a lo que hoy. está pasando en este momento. Es muy fuerte. Es por eso que a veces los temas más trágicos de Discépolo de la década infame
entran. Pegan acá, empezando por Cambalache, ¿no? Y no es el único. Gira Gira, otros tangos de esa época, donde hay un Mango Viejo Gómez, etcétera. Casi un siglo después, ¿no? Sí. Se nos corporizan ahí delante de nosotros. El espectáculo Chacabuco 874, pista urbana, la mejor cuadra de San Telmo, a las 9 de la noche. Es ese lugar, ¿eh? Es hermoso. Es un buen lugar. Precioso. Es con el piano residente, con el piano. Es con el piano residente, sí. ¿Y estás solo en el piano vos? Estoy yo solo en el piano y de invitado, en este caso es la primera vez que me presento así. De invitado Ricardo Rafael iba a tocar el contrabajo en algunos temas y después Osvaldo Arias va a tocar la trompeta y el flugel en algunos temas, pero el 80% soy yo solito y mi alma con... ¿Y cómo es el asunto de la entrada? Bueno, la entrada es al sobre, lo único que, bueno, o sea, es a voluntad de lo que quieran poner. Ensobrado, exactamente, ensobrado. Un artista ensobrado. A voluntad, pues soy un artista ensobrado, sí, se sepa, que el mundo lo sepa. ¿El sobre te lo dan en el lugar o hay que ir con el sobre? No, te lo dan en el lugar. Te lo dan en el lugar. Y lo que sí hay que hacer es hacer reserva previa. Okay. Entonces tienen que entrar en la página de Pista Urbana y buscar ahí el espectáculo, Leo Caruso, Blues Piano y otras magias, y ahí pueden reservar la mesa, porque lo que hay que reservar es la mesa, el aforo es chico, no quedan muchos lugares, por suerte tengo que decir. Vayan, porque suena divino esto. Es un lugar chico, muy amable, con una buena cocina, buena comida muy de bueno, la casa, una atención superior, quiero decir. Totalmente, amigo también. Bastante económico incluso, por lo bueno que sirven, y además te digo más, es uno de los pocos lugares donde realmente nos quieren a los artistas, trabajan con los artistas, producen con nosotros los espectáculos, lo cual no es poco. Claro, además tienen un medio propio, de tal manera que hacen streaming con Max Aguirre, por ejemplo. Sí. La verdad, es gente que trabaja mucho y que lo hace por amor y no por el dinero, que es un asunto como vos, que no pones un precio en la entrada, lo haces por el amor de hacerlo, y el que quiera pagar, que paga. ¿Cómo entran los Beatles en la historia del blues y la música negra? Bueno, vos viste que ellos, o sea, parece, en general se ubica más a los Rolling Stones cerca del blues, incluso por el nombre de la banda, que es un tema de Muddy Waters. Pero en ambos casos, los chicos de Liverpool, como vos decías recién, los chicos de Inglaterra escuchaban en la radio Luxemburgo, que era la que transmitía en el horario nocturno música de rock and roll y música de blues, o sea, música negra. Y eso era como el permiso de los jóvenes ingleses contra la BBC, que pasaba solamente música clásica todo el día, salvo a la noche o los fines de semana, que tenían como el servicio de música animada, pero que aparentemente era muy aburrido. Entonces, bueno, ellos escuchaban blues y rock and roll. De hecho, cuando los Beatles llegan a la prueba en EMI, ya habían rebotado en otros sellos. No había un espacio para lo que luego sería el Britpop, y George Martin ni siquiera les tomó la prueba, mandó a un segundo, porque el EMI no confiaba demasiado en que ahí habría algo importante. Le gustaba, publicaba música clásica, music hall, un poco de jazz, pero lo que se llamaría después el pop británico no figuraba en los intereses del mercado. Para nada. Por lo cual hay que valorar lo que esos grupos hicieron. Totalmente. Al respecto, ¿no? Para la prueba de la década, ellos, por ejemplo, grabaron este tema de Richards. Let me tell you about the girl I know. Yeah. She's my baby and she's living next door. Every morning before the sun comes up, she bring me coffee in my favorite cup. That's why I know, oh, I know, hallelujah, and I love her so. Grabaron este tema. Y para la prueba de EMI grabaron Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez, con Paul McCartney cantando un pedacito en castellano. Ay, qué lindo el eso. Famoso chachapún. Chachapún, bésame mucho, lo habían grabado así. Claro, era un tema muy famoso de una mujer, Consuelo Velázquez, que no había besado nunca a un hombre cuando escribió ese tema, tenía 16 años, que se hizo famoso del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, por muchas versiones, y así flotó y llegó al otro lado del Atlántico cuando en el 62 los Beatles hicieron la prueba en EMI, ¿no? Eligieron el tema porque era muy popular, no porque les gustara. Claro, incluso, viste que parece que Consuelo, la inspiración fue la guerra también. Claro. Decía que ese era, bueno,
como si fuera esta noche la última vez, ¿no? Porque tal vez no vuelva. Consuelo era hija de un militar, escribió el tema a los 16 años, estudiaba piano, era una concertista clásica, y en la apariencia, cuando empezó a ser grabado en Estados Unidos, era el momento de la Segunda Guerra Mundial, digamos, en la historia dice eso, y en apariencia a las mujeres de los soldados que se iban rumbo a la guerra, la idea de como si fuera esta noche la última vez le pegó muy fuerte a esa sociedad unos años después de la composición. Claro, y en el film noir aparecen estas mujeres poderosas justamente por lo mismo, ¿no? Y reflejando mucho el miedo a esas mujeres poderosas, y aparece la figura de la femme fatal por eso. ¿Qué es lo blusero de los Beatles en tu espectáculo? Lo blusero de los Beatles en mi espectáculo, toco Lady Madonna. ¿Qué más? Así. Lady Madonna, children ask your feet, wonder how you manage to make us meet. Hablando de mujeres, who finds the money when you pay the rent? Did you know money was heaven sent? Friday night to ride without a suitcase, Sunday morning creepy like a numb. Bundle checks learn to tie these bootlegs. See how they run. Lady Madonna. Qué grande, Caruso, un capo. O sea, es el estilo de Fashion Man. O sea, esto, por ejemplo, la herencia directa es este estilo, o lo que se escucha en Mess Around de Ray Charles. Es fuerte que las voces de Lennon y McCartney registren tanto, sean tan parecidas sus modos de cantar a esas referencias de blues estadounidense. Respecto a la Argentina, ¿Manal inventó el rock en castellano? Sí, y el blues en castellano seguro. El blues en castellano, Sí, perdón, sí, esa sí, es la sí, pregunta. ¿Entre Manal y sí. Papo inventaron el blues? Manal. Y sin piano. Y sin piano. O sea, en realidad había un pianista. A ver, déjame pensar, porque no me estoy acordando bien, pero me parece que era Emilio Kauderer. Sí. Muy lejos. Sí, antes de que su salud mental colapsara. Claro, bueno, que formaba parte de la banda al comienzo, y después creo que viajó y bueno, quedó como trío. Sí, después se fue a Estados Unidos, Claro, y se dedicó claro. al rubro de música de películas Claro. y otras cosas, porque en Manal se inventó el blues en castellano, late mucho la presencia del tango. Cuando uno escucha Avellaneda Blues, Totalmente. se da cuenta que es un tema primo de Niebla del Riachuelo, Total. por ejemplo, que está describiendo un mismo paisaje y que surge en una ciudad donde la música de tango es muy fuerte. Si el grupo Manal, el trío Manal, hubiese inventado el blues en castellano es primo del tango.
Total. El blues en castellano decís, bueno, sí. El blues en castellano. Claro, el blues era una música en inglés. En Colores Primarios, en la versión que toca Claudio Gávez de Avellaneda Blues, lo cerramos como un tango, con bandoneón inclusive. Y en el espectáculo, antes de tocar Avellaneda Blues, te quería leer porque es increíble. Hay un escrito de Roberto Bar de las Aguafuertes porteñas, que es Grúas abandonadas en la isla Maciel. Grúas abandonadas en la isla Maciel. Entonces dice, la isla Maciel es rica en espectáculos brutales. En ella no se puede deslindar por momentos donde termina el cañaveral y empieza la ciudad. Tiene calles terribles, dignas de la cinematografía o la novela, calles de fango negro con puentecitos que cruzan de casa en casa. En ciertas direcciones a las 11 de la mañana en la isla aparecen las 3 de la tarde y uno no sabe si se encuentra en una orilla de África o en los alrededores de una ciudad nueva en la península de Alaska. Pero el espectáculo que más llama la atención al entrar a la isla es una guardia de 20 gigantes de acero muertos amenazando el cielo con los brazos enredados de cadenas. Son 20 grúas que hace algunos años trabajaban frente a la costa de la capital. Y en esa alta soledad de hierro frío y perpendicular, un chingolo salta de una polea a un contrapeso. Nada más sombrío que este pajarito revoloteando entre hierros inútiles. Da la sensación definitiva de que esas toneladas de acero y fuerza están muertas para siempre. Bien. Y la grúa... Maravilloso. Y la grúa, su lágrima de carga descarga sobre el dock. Ahí está. Ahora, si pensamos turbio fondeadero donde van a recalar, niebla del riachuelo, Totalmente. barco, o sea, es el mismo paisaje, la misma lógica, el mismo observador en dos zonas distintas, en dos épocas diferentes. Y el motivo de Avellaneda Blues, o sea, el porqué, viste que Claudio inicia la letra, la termina Javier. Claro, el amor por los trenes, ¿no? Claro, el amor por los trenes y además la costumbre de cierto flanerismo que tenían los pre-hippies o los divagantes de la época, los náufragos en la ciudad. O sea, esta cosa, por ejemplo, de Highway 61 de Bob Dylan, que también era, bueno, vamos a la ruta. Vamos a caminar. Vamos a la ruta, rajemos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, y que salió, caminó, se metió por ahí, estaba con un amigo y bueno, cuando ya se asustaron de lo que se veía, se volvieron, pero le quedó fuerte la imagen y lo primero que escribió es hay una vida muerta, la calle con asfalto destrozado. Y claro, a partir de ahí Javier termina el resto. Esa búsqueda de lo inacible, lo que está afuera, una casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar, ¿no? Totalmente. Salir de la lógica del consumo. ¿Querés hacer un poquito de Manal? Como si estuviéramos en el espectáculo. Sí. A ver, vamos a ver. Domingo por la noche, sábado por la noche, 9 de la noche. Con asfalto, siempre destrozado, tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió todavía está nublado. Y en el final
final de tango, ¿no? El final chan chan que Piazzolla detestaba. Es buenísimo que en el paseo musical por las patrias de la música negra ingresen el tango y el blues argentino. Totalmente. ¿no? Sí, que esa es la idea madre, ¿no? Sí. Y bueno, y después esto que digo, ¿no? Las otras magias son los Beatles, son otras cosas que andan ahí dando vueltas en el show que pasa. Para una era de oscuridad, la estética noir, ¿no? La música negra, el policial negro. Totalmente. Y además llevar también un poquito de alegría, ¿por qué no? Porque se está necesitando. Claro, bueno. Mucho necesitamos un poquito de alegría, respirar. Eso es lo que buscamos. No tenés nada que ver con Pablo Caruso, nuestro compañero aquí en la M530. Aclaro por la gente que podrá preguntar, llevaron al primo, al hermano. Solo homónimos, mismo apellido. No, ojalá así fuese, pero no es así. Leo, gracias por haber venido. No, gracias por invitarme, así que bueno, agradecido. Gracias por los elogios también y el cariño. No, por favor. Por el elogio a la radio, a la lucha de las madres de Plaza de Mayo y a este proyecto colectivo que nos necesita a todos. No, para mí es muy emocionante estar acá siempre, bueno, las madres lo son todos, así que y hoy más que nunca. Hace de cuenta que estás en tu casa. A las 15:17 nos vamos para volver, como siempre. Gracias, Leo Caruso. Gracias. Si pueden darse una vuelta, seguro que van a salir encantados del espectáculo. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira. 1523, gracias a Lolo Micucci, autor de esta canción que hace muchos años utilizamos para identificar programas de radio. Se llama Ojalá, que para Eduardo Galeano era la más bonita de las palabras de nuestra lengua, la lengua castellana. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? Hola, Marina. Hola, Pablo. Venimos del Congreso, de este no quórum. Sinceramente, si no hay quórum para hablar del tema de los jubilados, ¿para qué carajo van a dar quórum? ¿No? ¿Y cuánto vale que no haya quórum? ¿No? ¿Cuánto habrá cobrado alguna gente para llegar tarde o no asistir? Ya te digo, Sí. los de Yarlora, los de Chubut. Jalil. Sí, no. Jalil, Chubut. Muchísima y gente que... Estero. Porque además, por lo menos ya sé que en la política se trata del quórum y el no quórum. Yo comprendo el juego de la política, pero sinceramente no sentarse a charlar, debatir estos temas, me parece como menos, por lo menos muy grave, ¿no? O sea, es muy grave. Urgente. Libra, jubilados, AGN, inundados. No colabora demasiado con el respeto que debe tenerse a la vida parlamentaria, ¿no? Pues sobre todo con los jubilados en la puerta, el operativo de represión, etcétera, Todo. etcétera, etcétera. Y la política, si no soluciona los asuntos graves de la gente, están mordiéndose el pie. La macro anda bárbaro. La macro anda bárbaro, pero hoy lo escuché a Pichetto, al compañero Pichetto, reclamar por también el salario de los trabajadores de la Cámara de Diputados. Los estatales en general, tengamos en cuenta que gente que tiene un salario en blanco, ya es mucho decir, pero... Cobra aguinaldo y vacaciones. Claro, pero eso, la pérdida en lo que es el Estado, de los profesores universitarios, ni hablar, los maestros, ha sido de más del 50%. Es terrible. O sea, es realmente una sangría lo que están haciendo. Una sangría en todos lados. Pero bueno, parece que ellos creen que le va bien. Muchas veces en broma yo he dicho, ¿y cuánto vale un diputado? ¿Cuánto vale un periodista? Que más de una vez alguien ha preguntado eso y eso tiene un número y un precio. Es triste conformarse con lo que hay y pensar que de verdad hay precio para las ideas y las opiniones, porque la verdad es que un diputado representa una sociedad. Un senador puede representar a un gobernador, pero un diputado representa a la sociedad que lo votó, y traicionar eso constantemente
explica de alguna manera por qué después en una elección el 47% de la gente no va a votar en la capital federal. ¿Para qué? Si mi voto, bueno, ese planteo, si no empezamos por recuperar la honorabilidad de la política y la política al servicio de la gente y no al revés, estamos en un problema en la democracia argentina y la macro no está bien. Y nos quieren hacer creer. Es un chiste porque está polulando esa idea por todos los multicanales y multistreams que hay. Sí, es fácil. Hay un grupo de WhatsApp que les informan. El tema de hoy es que la macro está bien y la gente repite, y entonces eso. La gente, ese sujeto político es raro. Roberto Ale escribió un cuento que se llama ¿Quién quiere ser diputado? ¿Quiere ser usted diputado? Que confiese que es corrupto, ¿no? Claro, Un día lo leemos. escribía también en una era que llamamos la década infame, después del primer golpe de Estado en la Argentina, soñando además con una conspiración que derribara al poder. A las 15:26, Marina, la esperan. Esto te estaba comentando, Carlos, al principio del programa y que tiene que ver con todo, porque La curva del tiempo es de la obra de la que les vamos a hablar, que es de Martina Cabanas Colel. Aquí actúa Federico Buso con Majela Zanota, se presenta los mañana jueves por única vez a las 20:30, pero está los domingos a las 17 horas en el Espacio Callejón, en Humahuaca 3759. Es una comedia andina y para eso tenemos la suerte de hablar con Federico Buso, su actor protagonista de La curva del tiempo, esta obra de Martina Cabanas Colel. Hola, Federico Buso, ¿cómo estás? Acá Pablo Hacker, Carlos Polimeni y Marina Glesser, te damos la bienvenida a Radio Madres, a M530. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Bien, qué gusto, Federico, saludarte. Hace mucho que no te veo. Para la gente que no te conoce o que te está viendo ahora por primera vez en el stream o escuchando por la radio, les vamos a contar que sos actor, cantante, bailarín, que te formaste con Javier Dolte, Ricardo Bartis, Alejandro Massi, etcétera, Ricky Pashkus, Carlos Gianni, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran entrenado sos, ¿no? De las artes dramáticas y escénicas. Sí, bueno, sí, la verdad que desde que me vine de San Juan, porque soy sanjuanino, a los 22 años, lo primero que hice es incursionar en la comedia musical, porque iba pasando por ahí por la sala de Ricky Pashkus y Julio Chávez en aquel momento, y escuché música, vi que se movían, que actuaban, y dije, a ver, ¿qué es esto? Y ahí empecé a hacer teatro, y ahí empecé a hacer después con Julio Chávez, bueno, Javier Dolte, todos los que fuiste nombrando. Mucho, y también una gran trayectoria teatral, pero bueno, tuviste la suerte de trabajar en Historias Extraordinarias con Mariano Ginás y también en Río Escondido y Chile de Franco Verdoya, y ahora estás con La curva del tiempo. ¿Qué me contás de esta obra de Martina Cabanas Colel junto a Majela Zanota en el Espacio Callejón? Porque es una comedia andina, ¿no? Sí, bueno, primero que nada es una obra con la cual estoy muy contento porque es la segunda obra que hago con Martina Cabanas, es con el premio Iberescena, y entonces, bueno, teníamos que convocar una actriz más. Con Martina queríamos volver a trabajar juntos y ahí fue que la llamamos a Majela y se armó un equipo, la verdad, encantador, y estamos felices porque el resultado es muy bueno. Y la estamos pasando súper bien. La obra decimos que es una comedia andina porque mi personaje, que es Ángel, vive en un lugar que se llama Polvaredas, que es un lugar de Mendoza que existe, y cerca de Polvaredas en realidad él vive, y es un personaje medio ermitaño, pero no es rústico, sino que también es un intelectual, pero que vive solo porque se separó su mujer, le dejó una cartita y él la está esperando hace como 10 años, pero bueno, todavía no vuelve. Y por otro lado está Majela Zanota, que es una abogada que se acaba de separar de su marido y en vez de agarrar para el sur, agarra el auto y se va para el norte, se le rompe el auto y cae en la casa de este señor. Y acá se empieza a dar una historia entre estas dos personas que la verdad que es muy linda, y esa es la obra que estamos contando. Me gusta ya La curva del tiempo, es motivante para poder ir a verla en el Espacio Callejón los domingos a las 17 horas. Mañana se presentan por única vez a las 20:30 en Humahuaca 3759. Es interesante el Esperando a Godot mezclado un poco con bueno, andás a ver qué otro conflicto amoroso hay entre tu personaje y la abogada. Sí, hay una cosa mágica que tiene la obra, que bueno, uno por eso, viste, dice hasta
qué cuento, ¿no? De la obra, qué puedo decir, qué no, pero bueno, tiene una cosa muy mágica que de alguna manera Teresa, que es la mujer de él, que le dejó esta cartita porque ella es geóloga y se fue a la montaña y no volvió, está de una manera mágica y está muy presente en esta casa. Entonces ahí hay algo ahí que la obra es el condimento que hace que la obra sea tan interesante porque bueno, es un porque se arma triángulo. una especie de triángulo, tal cual. Mirá qué interesante esto que nos contás de la curva del tiempo en esta nueva obra de Martina Cábanas, con quien ya trabajaste. Es muy fundamental en el teatro, ¿no? Conocer un poco con quién va a trabajar, armar el equipo, hacer esa especie de cooperativa. Bueno, ganaron este premio muy importante. Iberescena es como el Ibermedia, ¿no? Es el premio entre la región. Sí, es un premio que, bueno, ahora igual montar una obra off siempre te sale muy caro. Entre la escenografía, entre el vestuario, las luces, se te va un montón de plata. Y la verdad que, bueno, es una ayuda que por lo menos te sirve para poder montarla y para ponerla en movimiento. Así que la verdad que siempre agradecido cuando sale. Y trabajar con Martina es un placer porque ya lo hicimos y tuve la oportunidad de ir con la otra obra que hicimos juntos para aquel lado, cruzar el charco, hacer una gira por España que estuvo muy buena. Entonces teníamos ganas de volver a trabajar juntos. A mí siempre me gusta trabajar con gente que ya trabajé o que conozco, y también me gusta incluir a alguien nuevo porque también eso está buenísimo, le da muchas cosas distintas a la dinámica, ¿no? Pero en este caso con Martina nos llevamos muy bien, es muy bueno lo que armamos porque ella viene y se instala acá durante 40 días, conviviendo prácticamente, y hacemos la obra, después se va y bueno, le mandamos videos o el asistente le cuenta y le vamos contando cómo va yendo. Por suerte, como va tan bien, estamos muy felices de que creo que no deben llegar cosas, que no deben llegar muchos errores. Qué bueno que les esté yendo tan bien al teatro. Es un fenómeno que se está dando a la curva del tiempo en el espacio Callejón, pero también a varias obras. Hoy, de hecho, con Pablo acá vamos a ver Parlamento de las Piel de Lava esta noche. Que como hay algo de que el público está más receptivo con el teatro, ¿lo notás? Sí, bueno, yo también programo acá el espacio Callejón, así que puedo contar desde un lugar muy cerca. Y arrancó medio febrero raro, marzo más o menos, y ahora dentro de todo está viniendo gente. Hay algunas obras que les cuesta más que otras, pero uno siente que la gente está yendo mucho al teatro, o trata de ir. Yo creo que a veces va al teatro y deja de hacer algunas que otras cosas, pero el teatro sigue siendo un lugar de encuentro, de pasarla bien, yo siento que la gente sigue apostando al teatro y lo noto. En la sala se nota por el intercambio cálido también que lo ves a la hora de venir a la sala, porque ves como una onda de muy particular de sentirse acogidos desde el teatro y buena onda por la gente. No, nunca notás como ninguna cosa, ¿viste? Ninguna queja de algo. No, hay buena onda en general, al menos acá, de la gente que viene a la sala. No sé si conocés, yo soy de Mendoza, Federico, vos sos de San Juan, el lugar Polvareda y su importancia, lo que significa eso, porque en la simbología que estás trazando no es menor el asunto. No, desconozco un poco. Sé que Martina investigó, vio dónde quedaba este lugar, Polvaredas, vio que había un lugar que se llamaba la Curva del Tiempo, puso en la obra que se tomaba vino mendocino, y como yo soy sanjuanino, lo cambié por vino sanjuanino. Niño, no debería haber hecho eso. Niño. Pero lo vi. Pero les cuento una cosa, ya Polvareda, solamente Polvaredas explica algo, desierto, ¿no? Pero si uno va por ruta rumbo a Chile desde Mendoza, pasa una serie de localidades, Potrerillo, Uspallata. Bueno, en Uspallata está sobre la ruta 7 este pueblo, que alguna vez tuvo una estación ferroviaria, pero como el tren trasandino dejó de funcionar, quedó olvidada la estación ferroviaria y el pueblo quedó prácticamente en olvido, ¿no? Tejada Gómez escribió, se llevaron los trenes
elecciones y el pueblo se fue muriendo. Entonces el hombre que está como Godot esperando, y la maestra que se pierde y llega ahí, la abogada que se pierde y llega ahí, llega a un no lugar, a un lugar que alguna vez fue importante en el tiempo y que ahora ha sido abandonado y está en medio del desierto y las montañas. Ese es el lugar simbólico. Los que vieron algunas películas de Fabio ubicadas en otros parajes de la Mendoza desértica, por ahí reconocerán eso: adobe, barro, olvido, tierra, polvo, y nadie, solo la montaña. Y en un momento Lina, que es el personaje de Majela, le pregunta a él: ¿y a usted le gusta vivir acá, solo, alejado de todo? Y yo le contesto: no sé, supongo, supone. Y ahí empiezo a hablar un poco del lugar, de lo que es el lugar para uno, qué significa un lugar para uno, ¿no? Que en realidad es lo que empieza a decir, que en realidad cuando te quedas sin hogar, si la palabra hogar, o sea, si lo que implica el hogar en sí, ahí sí que se te va todo para cualquier lado, ¿no? Al carajo, digamos. Pero se habla bastante se pone bien en situación cuál es este lugar. Si bien, como ahora vos me contás y me transmitís todo esto que sabés del lugar, claro, yo siempre no podía dejar de hacer un paralelismo con San Juan y con lo que es Barrial, Calingasta, claro. Y el Tambolar, y cierto, y La Pampa, el Leoncito, y también se me hizo, obviamente, mi imaginario parecido a todo esto que me estás contando. Claro, viste que uno usa lo que tiene cerca, pero yo sé que ella había averiguado el lugar, que existía, y que la curva del tiempo es un lugar también, y que bueno, justo ahí se habla que se desbarrancó un camión y que no sé qué. Se habla mucho de este lugar, y se hace, y puntualmente en relación a esto que estás diciendo, se habla mucho también de que es un lugar para cada persona, ¿no? Porque este señor Ángel siente que ahora su lugar es ese, que es chiquito, perdido en ese tiempo y en esa curva, pero de alguna manera para él tiene un significado muy particular, y él no se puede ir de ahí. También explica eso, y esto es muy emotivo, por cual hacen como acá hay una comparación con lo que es la ciudad para ella, como que ella le dice: no creo que esto no se parece en nada a donde yo vivo, en pleno Libertador. Y él le dice: bueno, en realidad todos los lugares más o menos se parecen. ¿Qué hay siempre? Un baño, una cama o una cocina. Como hay toda una charla en relación a esto que a mí me parece que es muy lindo y que está muy presente en la obra. Es interesante, Federico Buso, escucharte con La curva del tiempo. Última pregunta que te quiero hacer: sos gestor cultural, o sea, programás el espacio Callejón, ni más ni menos. Hoy nos vimos en el boletín oficial que hay un recorte importante en el Instituto Nacional del Teatro, no sé si lo viste. ¿Cómo estás abrazando o cómo estás sujetando el resistir frente a esta embestida sideral que están aplicando desde el gobierno a todas las políticas culturales que fuimos forjando a lo largo de estos 40 años de democracia? Bueno, mira, si te soy sincero, justo tuve un par de notas y doy clases en la mañana, y vi que apareció algo ahora en medio de que estaba hablando antes de hablar con ustedes. No sé bien cuál es el recorte. Yo sí sé, lo sentimos y lo sienten las salas en cuanto a los subsidios. Nosotros, bueno, yo hablo mucho con Mariano Stolkiner, que está en el INT, y bueno, trato de ver desde el teatro, de siempre tratar de presentar cosas para que te den los subsidios, para que esto exista. Me imagino que todo lo que es recortes sigue siendo lo que nos pasa a todos, que es una pena, que es una tragedia, y que es algo de lo cual se saben que las salas necesitan de esto, porque hay que sostenerlas. Si no, empezás a pedir mecenazgo o proteatro y todo lo que uno va pidiendo, pero nada, por lo que me contás, pienso que como siempre, nada, se pone difícil. Sí, cada vez más. Bueno, te queremos agradecer mucho. Vamos a ir entonces a La curva del tiempo de Martina Cábanas con Federico Buso y Majela Zanota. Mañana jueves 20:30 en el Espacio Callejón, Humahuaca 3759, y los domingos a las 17 horas. Gracias, Fede, por este ratito que charlaste con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer y mucha suerte con el programa. Gracias, besos, chau, chau. 15, 40 horas, hay muchas teorías sociológicas, ¿no? Pero para explicar a veces los temperamentos regionales existe lo que se llama el determinismo geográfico, ¿no? El determinismo geográfico, justo estoy diciendo que el clima es muy importante para algunos autores que han definido las sociedades, ¿no? Claro. En el contrato social, en la sociedad civil, o que se está formando en la sociedad comercial. ¿Querés que te diga, tengo que rendir todo mañana? Está repasando para el examen de mañana. Por ejemplo, en un pedacito de Alemania, Austria, donde hace frío durante 9 meses al año, más o menos, han surgido un montón de pensadores y creadores muy importantes de la historia de la humanidad. Mucha gente durante mucho tiempo obligada a estar encerrada y los escoceses en un solo ambiente. Buah, el carácter bélico escocés, la música del Caribe, pues sí. El silencio en el noroeste argentino, en el gran paisaje de la naturaleza. ¿Qué necesidades crían sobre los persas, no? También uno no entiende. La fecundidad al hablar y la forma exaltada en nuestra Mesopotamia, el silencio de la pampa, y para entender muchas veces el temperamento del que vive cerca de la cordillera. El origen climático, mirá los patagónicos. El determinismo geográfico, ¿no? Sería ahí el pedemonte, la montaña gigantesca. Un imperativo categórico. El silencio, la soledad y el desierto. Y las buenas vidas. Así es. Y personas que viven ahí. Y claro. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se organizan? ¿Son revolucionarias o conservadoras? Y bueno, hay que ver, ¿no? Prejuiciosas. Son conservadoras. ¿Tienen intereses o virtudes? En general tienen intereses y... ¿Dulcifican a través del trabajo o les complica la propiedad? Y luchan por preservar su propia vida y su paisaje. Es todo un asunto. Digo esto porque en esas zonas hay una lucha hoy importante de las comunidades, por ejemplo, contra los negocios, contra la privatización del agua, contra el propio poder en Mendoza, que está siempre a favor de sí mismo. Un montón de asuntos. 15 y 42, ya seguimos. Somos Radio AM530. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforcin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionesicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste?
Antes de lo que sigue en el programa, les recuerdo, la radio de las madres, la M530, viene creciendo. Ustedes lo saben. Y los necesitamos para seguir adelante. Tenemos una gran programación, el periodismo más comprometido, una coherencia editorial que todo el mundo valora y desde hace mucho tiempo. Además, una gran audiencia y queremos llegar a más gente para poder dar el salto técnico que la radio necesita, o sea, mejorar el transmisor, aumentar la potencia de la antena, incluir un generador para no cortar transmisiones en caso de desperfectos en el suministro eléctrico, para renovar las cámaras del estudio. Es una gran transmisión la del streaming de la M530. Necesitamos una cifra de dinero, son 25 millones de pesos. De las madres hemos aprendido a ser libres y estamos acudiendo entonces con toda la libertad del caso a la comunidad que nos escucha. Cualquiera puede decir, 25 millones de pesos. Bueno, en la Argentina de Milei eso podría parecer un imposible, pero si 2.500 oyentes ponen 10.000 o 5.000 oyentes ponen 5.000, se logra fácilmente. Es un esfuerzo, lo sabemos, pero confiamos en ustedes. 5.000 pesos, al fin y al cabo, ¿cuánto vale un café con una media luna? Queremos una radio más grande, para una audiencia cada vez más grande, así que en nombre de los que ya empezaron a bancar a la 530 y de los que trabajamos en la M530, muchísimas gracias. Si entras a la página de la radio, www.am530somosradio.com, tenés un instructivo, estamos compartiéndolo ahora en la transmisión por streaming. Cliquea en Asociate o en el banner que te lleva a la página de la comunidad, elegí la suscripción que mejor te queda, apretá un botón y sos parte de esta comunidad. Para cualquier consulta hay un mail, info@am530 Somos Radio, y si estás de acuerdo y podés hacerlo, también un teléfono en la comunidad, 11 64 19 16 50. Sentirse parte es bueno y en este caso la radio te necesita. A continuación, en el aire de la M530, nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va eso? Bien, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo te va? Bueno, todos los miércoles se han transformado en la Argentina en un día peculiar, paradójico, por momentos crítico, por momentos penoso, pero hoy hay un agravante, ¿no? Porque además de, bueno, reprimir a los jubilados como viene haciendo el gobierno de Milei e instrumentado por la ministra Patricia Bullrich, hoy había una sesión en el Congreso, en el Parlamento, para mejorar la situación jubilatoria. Me refiero a los ingresos jubilatorios muy magros, entre ellos la actualización de los tristemente célebres 70.000 pesos, que hace 1 año y medio que no se ajusten. Imagínate cuánto es el índice de actualización que justamente no se aplicó. También está dando vuelta una emergencia por discapacidad que el gobierno viene tratando de eludir. Lo cierto es que la sesión fracasó porque no logró el quórum, hubo 124 diputados y hacían falta 129. Quiero decir que entonces, para el mundo de los jubilados, que son algo así como un poco más de 7 millones de personas, tenemos un miércoles bastante triste y penoso. No fueron, por supuesto, los tradicionales partidos de derecha, los radicales, La Libertad Avanza, el PRO, a pesar de todos sus dimes y diretes, está decidido a seguir apoyando las políticas del gobierno. Tampoco fueron algunos diputados de Córdoba, de Catamarca. En fin, de cualquier manera, también hay que señalar que el gobierno advirtió que si se hubiera logrado esta mejora jubilatoria, la vetaría, ¿no? Así que estamos en ese sentido en un panorama muy difícil, muy complicado. En todo caso, queda otra situación, también paradójica, que es la de Tierra del Fuego. El gobierno levantó los aranceles a las importaciones de celulares y otros productos que se fabrican precisamente en Tierra del Fuego, pero hoy hubo un paro general y una movilización muy masiva, fenomenal, ¿no? Daría la impresión entonces que
que cada vez más la calle, frente a estas defecciones del Parlamento, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, la calle es una de las alternativas y las reservas importantes para que el pueblo pueda defenderse de estas agresiones. Para vos la Cámara de Diputados no es un lugar ajeno, sino que sos un diputado con mandato cumplido, es decir, has estado ahí, has dedicado un pedazo de tu vida a la tarea legislativa. ¿Qué sentís como exdiputado, diputado con mandato cumplido, cuando ves que otros diputados sencillamente no cumplen con su trabajo, con su deber? Sí, en realidad responden, muchísimos diputados están respondiendo a la ideología de sus partidos de derecha. En ese sentido, bueno, tienen la legitimidad del voto, pero yo creo que cada vez se colocan mucho más en contra del pueblo. Y después hay otros diputados de partidos provinciales que fueron elegidos por variantes peronistas y que luego, por, en fin, intereses especiales de sus gobernadores, no cumplen con el mandato por el que fueron electos por su electorado, no cumplen con el mandato de ser opositores, para eso fueron votados. Por lo tanto, en ese sentido siento que hay una actitud incoherente. De cualquier manera, yo sigo creyendo que si hay movilizaciones sociales y demandas importantes del pueblo, inevitablemente una parte del Parlamento va a terminar haciéndose eco. O sea, allí todavía existe una reserva. En el Senado también ya tuvimos algunas demostraciones importantes, como fue lo de ficha limpia, más allá de las peculiaridades. Sí existe en el Parlamento una reserva importante. Insisto que si hay calor popular y movilización popular, desde adentro del Parlamento, vos me decís cómo se siente, desde adentro es insoslayable cuando afuera hay lucha del pueblo rodeando al Parlamento, inclusive estas de los jubilados, que a veces da la impresión de que, en fin, es una represión que nadie atiende. Sin embargo, sí también tiene una repercusión adentro. Así que bueno, creo que tenemos un escenario muy complejo, pero abierto. Por último, estoy hojeando monitores de televisión donde está la transmisión en vivo de los jubilados y las fuerzas represivas cara a cara en las puertas del Congreso, en la zona de Congreso. Te pregunto, y sin ironía, ¿un diputado a quién debe obedecer? ¿A su propia conciencia, al voto de la sociedad que lo puso en la Cámara de Diputados, o a su gobernador o partido político? Cuando vos fuiste diputado, ¿por qué te regías? ¿Por cuál de estos elementos? Mira, es un tema de privilegiar esos elementos que vos decís. El primero es que tu conciencia se compadezca de lo que vos le dijiste al electorado al que interpelaste para que te vote. Por lo tanto, lo primero de las variantes que vos dijiste es que vos tenés que obrar de acuerdo a la conciencia insisto, de lo que vos te comprometiste hasta electorado. Luego tendrás que debatir y discutir en la identidad política, en tu partido, pero no podés votar contra tu conciencia y no podés votar contra, insisto, el compromiso ante el electorado. Bueno, ahí se armaría un conflicto con los gobernadores, posiblemente. Yo no lo sufrí, yo no lo viví, para nada, muy por el contrario. Tuve la más absoluta libertad e identidad con mis compañeros cuando fui diputado. Comprendo que hay una dificultad, pero volviendo al dilema de hierro que vos planteás, yo francamente creo que no se puede votar contra los universitarios y contra los jubilados y no se puede votar para eludir un modestísimo aumento para los jubilados. Por lo tanto, bueno, son decisiones críticas, pero que habrá que asumirlas. Gracias, Juan Carlos. Chao. Juan Carlos Junio, que fue diputado y seguramente podrá dormir tranquilo, no es el caso de otros de sus colegas. 15:54, Pablo Hackler, si usted mira el monitor, creo que empezó la represión a los jubilados en este momento. Mirando qué reportaban los colegas que cubren el Congreso. La verdad es que esto sucede todos los miércoles ya. Yo insisto, no nos acostumbremos a ver a la policía pegándole a jubilados.
no nos acostumbremos a que esto sea un paisaje de todos los miércoles. Mientras adentro no había quórum para tratar justamente, entre otras cosas, el muy exiguo salario haber que cobran los jubilados, afuera le pegan porque esta es la manera de sostener las políticas de ajuste. No hay otra manera que no sea pegándole a las personas que salen a protestar y a marchar por lo que le corresponde, que es un final de sus vidas, más o menos, no te digo cómodo, pero por lo menos poder disfrutar de algo de todo lo que se trabajó en una larga vida. Bien, es el momento en que la Gendarmería, que yo sepa, la Gendarmería fue creada para cuidar las fronteras, sí, no para intervenir en la represión de jubilados en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Está tratando de despejar la vía pública siguiendo el protocolo de la ministra Patricia Bullrich, y entonces para eso debe desalojar de la calle donde están a los jubilados que marchan con pancartas pidiendo reivindicaciones salariales. Y eso se pone tenso y violento. Hoy no vemos a los sacerdotes que estuvieron el miércoles pasado. No, pero bueno, van siempre, el padre Paco, siempre están allí. Los lastimaron el miércoles pasado. Los lastiman siempre, claro. Lo que pasa es que, bueno, que esta es sucesivo golpear a la gente y golpear. Han gaseado a una nena, le han pegado a jubilados, han tirado al piso a personas. Dejaron al borde de la muerte a Pablo Grillo, que se está recuperando, pero ha sido otra vez intervenido por una hidrocefalia. Es más, están pidiendo dadores de sangre en el Hospital Ramos Mejías para su caso, ¿no? Claro, el hospital sí, totalmente. Y esto yo creo que ahí le están pegando, empujando a un movilero de C5N, se observa. Una persona de Policía Federal que lo empuja. No deberían jamás ocurrir esto. Hay libertad de prensa. Se supone que los reporteros gráficos, los colegas que están trabajando ahí, tienen que tener libertad para contar lo que está pasando. Se trata del movilero que la semana pasada socorrió al padre Paco después de que un empellón de la policía lo tiró al piso. Entonces, esto está completamente digitado. ¿Qué quiero decir? Los policías obedecen a órdenes de superiores, al mando de los cuales en el fin del recorrido hacia arriba está la ministra Patricia Bullrich, que monitorea estos operativos, los mira y da órdenes. Con algunas personalidades en específicos hay un encono específico, y entonces se sabe que deben ser cuidados y deben ser cuidadosos ellos mismos porque están en la mira, en el ojo de la seguridad del Estado, ¿no? Hoy sencillamente eso es lo que ocurre. Intensificaba el aparato represivo, esto que tiene planeado, el operativo lo intensificaba porque había grupos de extrema anarquía. Eso es lo que dijo. El método Bullrich ha sido siempre infiltrar, lo ha hecho muchas veces, las marchas durante sus gestiones, y después echarle la culpa a los desposeídos de la problemática de la represión. Ya está probado que ha habido incendios intencionales, incluso de autos, hechos por infiltrados en las marchas que responden a la lógica de la seguridad. La tesis de Patricia Bullrich y el macrismo, cuando el asesinato de Estado de Santiago Maldonado, claro, ya se saben cuál fue. Se ahogó solo, la culpa la tuvo el agua, pertenecía a un grupo RAM infiltrado en la vida política argentina, la culpa la tienen los mapuchos, en lugar de tratar de explicar exactamente lo que ocurrió. La represión de las fuerzas a su cargo, se puso un pibe que protestaba en la calle. Bueno, con el dinámico ballet de lo que está ocurriendo en la sociedad argentina tantos años después, porque ya son 7 años después de eso, se repite la escena, los argumentos y los personajes. Totalmente. Y hablando de incendios, si me permitís, Carlos, quiero contar al menos una noticia un poco más agradable. Esto sigue ocurriendo, pero hablaste de incendios intencionales de autos. En este caso, recordemos lo que pasó, no nos olvidemos lo que pasó en el sur en el verano. Los incendios intencionales en función de otra de las caras de este modelo extractivista, que es, destruir la tierra para entregarla a precio más barato, algo que el diputado Máximo Kirchner había previsto y había peleado para que esto no ocurriese. Bueno, la buena noticia es que la columna Juana Zurduy, del Vikingo Meyer, un compañero de la casa, que le mandamos un gran abrazo, no pudieron hacer su tradicional marcha al lado escondido justamente porque había feroces incendios en varios puntos del sur. Ellos recaudan fondos para poder hacer esta marcha y lo que decidieron es utilizarlos para reconstruir algunas de las casas. Estamos viendo, para los que tienen la posibilidad de ver en YouTube, si no se los relato a los radioescuchas, se ve cómo quedó la zona del Bolsón y qué es lo que fueron haciendo. Ellos han reconstruido 2 casas, un galpón y lograron todo el enrejado nuevo, que es un trabajo muy fuerte que se hizo, gracias al aporte de un montón de personas que han puesto su dinero, sus ganas, y otro montón que ha ido hasta allá, viajado y puesto sus horas de trabajo para poder reconstruir.
eso a mí me da un poco de esperanza cuando veo que hay personas que se juntan a pesar de todo lo malo que viene desde arriba para tratar de hacerlo un poco más justo. Así que un gran abrazo al vikingo Meyer que sigue trabajando en esto. Mientras otros cobran horas extras por apalear a ciudadanos, aunque parezca imposible en la misma realidad, en el programa hemos sido Marina Glesser y Pablo Hacker aquí presentes, Rodrigo Lamardo en la coordinación y producción general, Luciano Murat en la producción, Martín Suárez en el móvil, Charlie Escalante en la operación de sonido, en la operación de video Vicente Castro, en las redes estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, Manon Sanseverino, Camilo Folini y Nicolás Paso. Nada, es miércoles, otra vez les pegarán a los jubilados en la zona de Congreso, ya viene para la continuidad de la radio Pablo Caruso y vuelven las ideas. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana. Será un jueves valiente, seguro. En un tiempo de paz.